pues muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan. Bienvenidos a esta última sesión del conversatorio de problemas contemporáneos de derechos humanos. A nombre del maestro Alfredo Peña Ramos, rector de este centro universitario de Cotonalá, de la maestra Lourdes Parga Jiménez, de la maestra Anís Musalén, y del mío propio, les damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento porque nos han estado acompañando durante todas estas sesiones donde se han expuesto grandes temas, componentes de talla internacional inclusive, para conocer sobre dispersos aspectos en materia de derechos humanos que son problemáticas actuales. El día de hoy, para cerrar con broche de oro, pues nuestra ponente es nuestra coordinadora de este conversatorio, la doctora Liliana Ivette Castañeda Rentería, con la cual estoy muy agradecida por el desarrollo de este evento, la excelente coordinación. La verdad es que no tengo palabras para agradecer todo el trabajo que ella ha hecho. Y antes de darle el uso de la palabra, me toca hoy presentarla. Ella ha estado al frente de esta coordinación, siempre presenta a nuestros expositores, pero el día de hoy me toca a mí y es un lujo, ¿no?, hacerlo. Además, por la amistad que tenemos y a la cual estoy agradecida. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Antropología Social, el CIESAS. Estudió la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior y es abogada por esta casa de estudios. Es investigadora y entre sus líneas que desarrolla se encuentran identidades, género y maternidad, estructuras socioeconómicas, articulaciones institucionales y experiencias biográficas. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales, tal como el Congreso Internacional de Políticas de Género en instituciones de educación superior en Argentina en el 2019, el Seminario de Mujeres Académicas e Investigación sobre Mujeres de las Universidades Ibéricas en Salamanca, España, en julio del mismo año, ¿no?, donde obtuvo a su cargo la conferencia inaugural, la conferencia magistral. En el 2015 fue acreedora al Premio Internacional Elsa Chaney por el artículo Nuevas Sujetas, Nuevas Identidades, la vivencia profesional en la configuración de la identidad del género, que otorgan la Latin American Studies Association, LASA, a los mejores artículos sobre género y estudios sobre mujeres en América Latina. Es miembro del grupo de trabajo y género en desigualdades y derechos en tensión de Claxo, es miembro de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género y de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana, miembro fundador y actual coordinadora del Grupo Iberoamericano de Investigaciones sobre Mujeres, Conciliación y Corresponsabilidad, hospedado por el Espacio de Mujeres Líderes en Instituciones de Educación Superior de las Américas, que organiza la Organización Universitaria Interamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y bueno, entre su vasta producción tiene varios libros, 3 libros, algunos capítulos, artículos en revistas indexadas, inclusive de talla internacional. No quisiera nombrarlos todos ahorita porque creo que es más importante escucharla a ella de viva voz, que comparta con todos nosotros, con todos ustedes, su experiencia y su conocimiento. Doctora, muchísimas gracias por todo lo que has hecho durante este conversatorio y yo te voy a dejar aquí en el uso de la voz. Bienvenida, felicidades y pues, ¿qué más te digo? Muchísimas gracias, Magnolia. También agradecer todas las facilidades y el acompañamiento de tu parte y de las autoridades del CUT para hacer posible este conversatorio que, digamos, en medio de todas estas contingencias nos permitió, ¿no?, contar con invitados que de otra manera quizá hubiera sido complicado traer al centro universitario, pero que de esta manera nos permiten dialogar y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias. Bueno, los dejo desde el CUT Tonalá, yo les doy la bienvenida y los dejo con la doctora Lili. Un abrazo, que tengan excelente sesión. Abrazo. Hasta Bueno, luego. también
saludarlos y agradecerles también a quienes nos han acompañado durante las últimas semanas. Y bueno, el día de hoy justamente cerramos, ¿no?, con esta última presentación, en donde la intención y el objetivo es presentar, digamos, algunos apuntes de un desarrollo teórico, digamos, con relación al derecho a los cuidados desde un enfoque de derechos y cómo se relacionan los cuidados con los derechos humanos. Pensamos, ¿no?, que era digamos, un tema pertinente, porque justamente en el contexto de la pandemia es que ha sido muy visible, ¿no?, la falta de articulación de las políticas públicas, de las instituciones públicas y de la falta de centralidad del cuidado de la vida que los estados latinoamericanos, pero podría decir a nivel también mundial, han tenido en este manejo de la contingencia justamente. Entonces creímos que era una posibilidad interesante para dialogar sobre este tema que es muy, digamos, un tema muy reciente de desarrollo, relativamente reciente, a partir de 2007, y que justamente en términos teóricos es una propuesta latinoamericana de entender el cuidado y su importancia en la centralidad de la reproducción de la vida y de la vida pública en cualquier estado. Voy a compartir. Eh, Perdón, me dicen por el chat que no se escucha. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Yo la escucho bien, doctora. Creo que es el Ah, problema ok. con el audio de María. Sí, se Ah, ok. escucha. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, les voy a compartir la presentación. Perfecto. Asumo que sí se ve. Patti, ¿me confirmas nada más? Sí, doctora, se ve muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, como se anunció en el programa y como está justamente señalado en la diapositiva, pues entonces la presentación tiene el título de El derecho a los cuidados como derecho humano y los desafíos de su abordaje. Como les contaba hace un momento, es una charla introductoria, no vamos a profundizar mucho por cuestiones de tiempo, pero además por la diversidad que afortunadamente hemos tenido en el acompañamiento de las diferentes ponencias. Esta es más o menos la hoja de ruta que seguiré para la presentación, un poco a qué nos referimos cuando hablamos de los cuidados, cuál es el papel del Estado con relación a los cuidados, qué estamos pensando como el derecho, los cuidados como derecho y finalmente algunos apuntes con relación a la dificultad o a la complejidad del abordaje de este derecho en nuestras realidades y con unas notas finales. Bueno, asumo que digamos, cuando hablamos o mencionamos la palabra cuidados, la primera representación, la primera idea que tenemos con relación a qué son los cuidados es justamente esta idea muy relacionada con nuestro entorno más cercano, generalmente es en la familia. Y no estoy diciendo que en todas las familias se cuide de manera adecuada, ¿no? Pero sí estoy diciendo que la manera, el primer acercamiento que tenemos con los cuidados es justamente en nuestro núcleo familiar. Sean buenos cuidados o malos cuidados, pero es en nuestro núcleo familiar. Mucho de lo que se ha desarrollado en la teoría feminista justamente y la teoría de género con relación a los cuidados está muy relacionada con estos estudios particulares que se hacen al interior de las familias y que han evidenciado y visibilizado cómo los cuidados además se dan de diferente forma de acuerdo a mandatos de género particulares. Por ejemplo, se asume que las mamás cuidan con mayor empatía, con mayor externalidad de sentimientos, con mayor emotividad, que los vínculos son más de tipo emocional, psicológico, etcétera. Y se asume que los padres tienen otras formas de cuidar, ¿no? Como son, por ejemplo, la proveeduría, como son, por ejemplo, la autoridad o la protección en términos de mandatos más de tipo masculinos. Entonces, digamos, los cuidados no son solamente aquellos que
que pensamos como esta ternura o este cuidado directo a las personas, sino también son todas aquellas actividades que rodean, ¿no?, a las personas y que tienen que ver con el logro de su bienestar. Algunos antecedentes de por qué ahora en 2021 estamos hablando, además de la pandemia, por supuesto, de la importancia de los cuidados. Bueno, en la teoría y en la bibliografía con relación a los cuidados, es identificable, digamos, que las autoras hablan de algunas características que tienen las sociedades actuales, o que sociedades desde hace 20, 30 años, y que han reconfigurado o reorganizado la manera en que las personas viven y las personas cuidan y las personas se cuidan, ¿no? Algunas tienen que ver, por ejemplo, con los cambios demográficos, es decir, familias más pequeñas, ¿no? Pero también sociedades más envejecidas, eh, diferentes condiciones económicas, laborales, que impiden quizá que un hijo pueda cuidar a los padres, ¿no? Pero también se ha pensado, además de los cambios demográficos, en todos los cambios en términos socioculturales e históricos que han tenido las trayectorias fundamentalmente femeninas. Es decir, si bien antes, en los años 50, 60, las mujeres que podían ingresar a la universidad o a la educación superior lo podían hacer, pero no siempre seguían una carrera laboral porque la dejaban al momento de casarse o unirse en pareja y tener hijos. Pues eso en los últimos años ha cambiado, es decir, cada vez hay más mujeres en la educación superior y cada vez la forma de ser mujer incluye no solamente la maternidad, de hecho a veces no incluye la maternidad, sino que además incluye o se centra en el trabajo productivo que realizan estas mujeres. Entonces, son mujeres que no necesariamente van a cuidar a otros, que no necesariamente van a cuidar a niños, pero tampoco van a cuidar quizá a sus padres, y no siempre por una cuestión de querer o no querer, sino por una cuestión en términos también, por ejemplo, de o los cuidan o trabajan, ¿no? Entonces, digamos, cambian las trayectorias femeninas y deja de asumirse en muchos casos, ¿no?, o deja de ser un mandato obligatorio el que la mujer tenga que renunciar a su vida para cuidar al padre, lo que se menciona, por ejemplo, mucho en la literatura sobre las hijas menores o las hijas mayores, sobre la hija única, ¿no? Con relación a que le toca cuidar y a los hijos hombres, no, etc. Entonces, digamos, hay cambios demográficos, hay cambios también en términos de las trayectorias femeninas, y esto provoca o produce lo que se le ha llamado la crisis de cuidado. La crisis de cuidado que no solamente tiene que ver con que ya no hay mujeres disponibles para cuidar, ¿no? Sino que además cuestiona la división sexual del trabajo. ¿A qué nos referimos con la división sexual del trabajo? A que, bueno, se asumía que la mujer era la que tenía que cuidar. Se asumía que la mujer, digamos, era la que tenía que hacer cargo de las labores domésticas. Se asumía que tenía que hacerse cargo no solamente de los cuidados directos, o sea, el baño, el aseo de los niños, la alimentación de los niños, o de los enfermos, o de los dependientes, o de los ancianos, sino que además se asumía que tenía que hacerse cargo de cuidados indirectos, que son aquellos cuidados alrededor de los cuales se genera un bienestar. Por ejemplo, limpieza de casa, las compras, la preparación de alimentos, etc. Entonces, digamos, se cuestiona esta situación, esta división sexual del trabajo y genera una crisis y un reacomodo en términos de organización social. Ahora bien, también esta crisis de cuidado ha hecho evidente cómo el cuidado está muy relacionado justamente con un tema que parecería muy privado y que parecería muy en términos emocionales. Es decir, parecería que las mamás tienen que demostrar su amor con relación a renunciar a todo lo que ellas quieren por los hijos, ¿no? Es decir, que el cuidado es una demostración de amor femenina y eso, digo, puede ser, ¿no? Podría ser. El problema es que eso también significa que estas mujeres pierdan derechos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en nuestras abuelas o nuestras mamás, cuando dejan de trabajar
y entonces no tienen seguridad social, no tienen una pensión o una jubilación porque se dedicaron a cuidarlos, ¿no? O piensen, por ejemplo, en aquella mujer que puede trabajar o que puede ascender laboralmente y tener un mejor ingreso, mejores prestaciones, mejor jubilación, mejor pensión a futuro, pero que tiene que renunciar a un trabajo de tiempo completo para dedicarse a un trabajo de medio tiempo para poder cumplir con su deber como madre o como cuidadora de otros. Entonces, el tema del cuidado no es solamente una cuestión personal o individual, ni es una cuestión de amor únicamente, aunque bueno, hay una parte emocional muy presente, sino que desde cómo tenemos que ver los cuidados es como una actividad necesaria para la reproducción de la vida, necesaria para que exista la dimensión productiva de la sociedad, pero que además ha implicado, sobre todo para las mujeres, una pérdida de derechos que ocasiona que pierdan también el grado de bienestar que pueden tener desde muy jóvenes o en un momento como ancianas, ¿no? Y por supuesto, bueno, desde el año pasado este tema ha tenido mucha presencia en términos académicos, científicos, feministas, también en algunas políticas públicas adoptadas por los diferentes estados, justamente por el contexto de pandemia. Es decir, eh, vean cómo la pandemia ha implicado tener que decidir entre la salud o el ingreso, ¿no? Cómo hay estrategias asumidas por los estados en donde no se considera que las mujeres también trabajan, ¿no? El tema de la educación, el tema del confinamiento, el tema de la violencia en el confinamiento, por ejemplo, y una serie de decisiones en donde se asume que las mujeres harán todo lo posible por cuidar a su familia y a sus hijos. Una declaración que me gusta mucho traer al caso porque justamente representa la problemática de los cuidados en el Estado mexicano, es la declaratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero del 2020, donde decía, pues la pandemia a mí no me asusta porque México tiene un ejército de enfermeras en cada familia mexicana, ¿no? O sea, asumir que las mujeres son las que van a cuidar, asumir que las mujeres son las que van a dejar todo por el otro, implica digamos, un desprendimiento de la obligación estatal de cuidar a sus ciudadanos y ciudadanas, asumiendo lo que culturalmente y por mandato de género se ha configurado como una característica de lo femenino, que es el cuidado. Entonces, digamos, estos son algunos antecedentes para ubicarnos en temas de por qué el cuidado es un elemento importante para considerar. Ay, no cambia. Aquí están algunas de las definiciones, digamos, que algunas autoras han desarrollado en temas de qué es el cuidado, ¿no? Para Karina Batiani, ella es una uruguaya, actual secretaria general de Claxo y experta en temas de políticas públicas y de cuidado. Ella dice que el cuidado es una actividad esencialmente femenina, generalmente no remunerada, sin reconocimiento y sin valor social. No porque el cuidado solamente lo puedan hacer mujeres, sino porque socialmente, ¿no? En el contexto latinoamericano y global, las actividades de cuidado son ejercidas, son realizadas por mujeres. Si bien existe un sector de trabajadoras del cuidado, profesionales o no profesionales, ¿no? Enfermeras, médicas o, por ejemplo, quienes trabajan en el servicio doméstico en las casas, que son remuneradas, ¿no? También es cierto que la mayor cantidad de trabajo de cuidado se realiza de manera no remunerada, asumiéndose como una cuestión de amor, de obligación de la mujer, de la esposa, de la ama de casa, etc. ¿Cuál es otro de los problemas que hace más complejo este tema? Pues que es una actividad que no se reconoce y sin valor social. Pensemos, por ejemplo, a quien han felicitado por trapear bonito o a quien han felicitado por tener a sus hijos bien cuidados, ¿no? Se asume que es el deber, ¿no? Y si un niño anda sucio o si un abuelito o persona de la tercera edad está descuidado, pues el primer reproche socialmente hablando generalmente se dedica
a las hijas, la hija o la cuidadora. Otra forma de entender el cuidado, que es mucho más amplia y que al menos a mí me parece muy interesante, es la propuesta por Joan Tronto, que también es una experta, ella desde la filosofía con relación a la ética del cuidado, de la Universidad de Minnesota, donde ella plantea, ella y otra autora con la que trabaja, Fisher, que el cuidado en más general incluye todo lo que se hace, todo, y hay que poner énfasis en esa palabra, para continuar, reparar y mantener el mundo para que podamos vivir lo mejor posible. Esto, digamos, es una forma también de entender, no solamente, digamos, Karina Batiani centra su definición del cuidado en las mujeres y en la problemática de las mujeres. Sin embargo, Joan Tronto lo extiende y dice, no solamente nos referimos al cuidado cuando hablamos de cuidados directos e indirectos, sino de todas aquellas actividades que hacen posible o que buscan que se pueda vivir de la mejor manera. Y entonces una definición así de amplia también nos permite entender que los trabajadores de limpieza, por ejemplo, son fundamentales, ¿no? También nos cuidan. Una definición así nos permite también entender, por ejemplo, que policías, bomberos, digamos, en diferentes sociedades, ¿no? Digamos, parte de cómo el Estado y las instituciones también cuidan a sus ciudadanos. Y es desde aquí que se plantea también todo el desarrollo con relación al cuidado como derecho. Ahora bien, ¿quiénes necesitan cuidados? Las niñas y niños, los discapacitados o personas con capacidades diferentes o dependientes, digamos, en términos de alguna discapacidad física, los enfermos, tanto crónicos como ocasionales, y los adultos mayores. Esto es, digamos, lo que se entiende como, o se identifica a aquellos sujetos que requieren cuidado. Y definir quiénes necesitan cuidado, por supuesto que es importante porque de eso dependerá la manera en que el Estado interviene para ofrecer ese cuidado a esos sujetos. Entonces, si yo no solamente digo que las niñas y niños, los discapacitados, los enfermos y los adultos mayores necesitan cuidado, solo elaboraré, ¿no?, políticas públicas y estrategias para atender a estos sujetos. Sin embargo, Karina Batiani en una crítica que hace con relación a las políticas de bienestar, también dice, también necesitan cuidado aquellos adultos que no se cuidan. También necesitamos espacios, formas, tiempos para autocuidarnos. Y en ese sentido, entonces, a la pregunta de quiénes necesitan cuidado, en realidad la respuesta tendría que ser todos y todas siempre, en diferente nivel, en diferente intensidad, en diferente forma, pero el cuidado lo necesitamos todos y todas. Lo necesita el niño que no puede cuidarse solo, alimentarse solo, pero también lo necesita el joven que no tiene la disciplina o la cotidianidad para comer a sus horas, ¿no?, o comer comida sana. Lo necesita el adulto que se la pasa sentado en la computadora con problemas de espalda o de alimentación. Entonces, digamos, hay que entender el cuidado de una manera más amplia, ¿no? No solamente como atención a una enfermedad o a una crisis en determinado momento, sino como algo necesario para vivir mejor, para vivir una vida con bienestar. Respecto al cuidar, ¿no?, el cuidar es la acción de ayudar a una persona dependiente en su desarrollo de vida cotidiana, pero también digamos, es la forma en que yo prevengo y me autocuido. El cuidar, esta acción de cuidar, es problemática. Ya decía yo al principio, no todo cuidado es buen cuidado. También existen formas no buenas o malas de cuidar. Porque el cuidar es algo muy complejo, ¿no? Como una actividad, ya sea laboral o como una actividad relacional en términos emocionales. El cuidado siempre implica una relación de poder, ¿no? Siempre habrá una relación de poder o que nos desequilibrada en términos de que puede ser el cuidador el que tiene el poder sobre el cuidado, ¿no?, al que se cuida. Pienso en los niños, pienso en algunos ancianos, pienso en enfermos, pero también puede ser al revés, ¿no? O sea, que aquel que necesita cuidado ejerza una relación de poder a través del chantaje, a través de la manipulación,
con relación a aquel que se encarga de sus cuidados. Entonces, no es una relación buena por sí, no es bueno en sí mismo, sino también hay una implicación y hay que entender el cuidado como una forma de poder. Pensemos también, por ejemplo, en el caso de la policía, el ejército, algunas instituciones, etc. También es cierto que si bien podemos entender el cuidado de una manera muy amplia, ¿no? Existen personas que tienen una carga de deber más grande que otras, ¿no? Por ejemplo, socialmente es mucho peor juzgada una mujer que deja a los hijos que un hombre que deja a los hijos, ¿no? También hay toda culturalmente se ha generado un imaginario, ¿no? Ciertas representaciones en torno a que las mujeres somos las que sabemos cuidar y los hombres no, y entonces esto hace que los hombres, digamos, pues es que yo no sabía, ¿no? Yo no sé cuidar, entonces pues que se haga cargo ella. A esto se le llama la irresponsabilidad privilegiada, es decir, una forma de dejar el cuidado, ¿no?, en manos de otros sin que haya un juicio, una sanción social, porque se asume que ellos no son capaces o que no tienen la obligación en primera instancia que tendría una mujer, una hija, etc. Y hay que entender también el cuidado en términos laborales, como un trabajo. Es un trabajo que implica una dimensión material, una dimensión económica, una dimensión de derechos, que también se encuentran en una cuestión muy vulnerables. Para nadie es una sorpresa que son las personas que no cuentan con seguridad social, que tienen salarios bajos, que no tienen horarios fijos, que no tienen vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, vean qué complejo es pensar el cuidado y el cuidar, pero cómo también eso nos demuestra que es algo necesario y algo presente y algo fundamental en la reproducción de la vida y de la cotidianidad. ¿Quiénes son los trabajadores y trabajadoras del cuidado? Pues existen los profesionales, les decía, médicos, enfermeras, tanatólogos, kinesiólogos, profesores, ¿no? Y digamos, dentro de los profesionales hay ciertas condiciones también en su trabajo. Están los obligados, por ejemplo, hablaba yo obligados en términos sociales, ¿no? La esposa, la hija, la mamá, generalmente. Y están los pagados, a los que no tienen una formación profesional para realizar el cuidado, pero que son aquellos empleados, por ejemplo, a los que se les paga por cuidar a algún anciano o a manera de niñeras, etc. Les decía, el cuidado tiene entonces dimensiones materiales, o sea, hay un esfuerzo físico para poder cumplir con ese cuidado, ese esfuerzo físico que implica desde planchar, lavar, cargar al niño, ir de compras, etcétera. Hay una dimensión económica, ¿no? Sea en términos de que es un trabajo pagado, sea en términos de lo que dejo de generar por realizar ese trabajo de cuidado, y por supuesto una relación afectiva emocional que problematiza y complejiza todavía más el tema. Aquí les traigo, por si con todo esto no es como claro cuál es la importancia del cuidado, pero además cómo es una carga, sobre todo para el caso de las mujeres, los resultados de la encuesta de uso de tiempo en México de 2019 que se publicaron el año pasado, y que, digamos, metodológicamente es la forma en que se puede visibilizar y entender la carga de trabajo que tienen las mujeres con relación a quien cuida y las formas de cuidar. Esta es la comparación entre los resultados de 2014 y los de 2019, y digamos, el verde, bueno, no sé si lo ven verde o azul, pero es el trabajo para el mercado, es decir, el que tiene remuneración y que podría estar implicando seguridad social, por ejemplo. Y si pueden ver en el 2019, del tiempo de las mujeres, el 31% de su tiempo es para el trabajo del mercado, mientras que el de los hombres es un 69%. En el caso de las mujeres, el tono morado implica el trabajo no remunerado en los hogares. El 67% del tiempo de las mujeres es para este tipo de trabajo no remunerado, mientras que solamente el 28% del tiempo de los hombres. De manera muy simple,
si yo tengo mucho trabajo en casa, muchas personas a quienes cuidar, pues eso me va a implicar tener menos tiempo para ganar dinero y generar derechos para un futuro, ¿no? En el caso de los hombres, trabajan más de manera remunerada, pero se involucran menos en las actividades domésticas, lo cual implica que no hay procesos de creación de corresponsabilidad que puede generar, por ejemplo, vejeces muy solitarias, muy solas, porque no generan los vínculos con la familia, pero que además, digamos, ellos no tienen el problema de dejar de generar derechos a un futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es como un ejemplo. Este es el promedio de horas, ¿no? que dedican a cada una de las actividades. Por ejemplo, en el caso, pero este no está separado por hombres y mujeres, aquí está. En el caso de las mujeres, una jornada, digamos, al mercado laboral, por 37.9, 40 horas sería, pero aquí vemos lo que se le llama la segunda jornada o la doble jornada, porque dedican más o menos la misma cantidad o un poco más a los trabajos domésticos. Para nadie creo que puede ser una sorpresa el que se trabaja todo el día, se llega a casa y se sigue trabajando para realizar. Y en el caso de los varones, bueno, trabajan 47%, 47.7 horas en el trabajo remunerado, más de una jornada, digamos, pero vean las horas que dedican a las cuestiones de trabajo doméstico. Además, digamos, si desagregamos esto por cualidades del tipo de trabajo, pues los hombres reparan cosas, lavan el coche, atienden el jardín, etcétera. No es el trabajo continuo y doméstico que realizan además las mujeres. Bueno, aquí está otra vez el promedio por el tipo de trabajo. Aquí está, por ejemplo, preparación y servicios de alimento, limpieza de la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa, compras, trámites y pagos, gestión y administración. Y esto aplica no solamente en términos de que las mujeres realicen directamente los trabajos domésticos y de cuidado, sino también con la carga mental de estar al pendiente de quién las realiza. Por ejemplo, cuando hay en casa alguien que realiza ese trabajo, una empleada contratada, generalmente quien se hace cargo de que esa empleada haga las cosas o estar a cargo y supervisando de alguna manera, pues es justamente la mujer. Eso también es carga en términos de cuidado. Aquí está también por tipo de actividad, las horas promedio. Estos son los trabajos de cuidado para el propio hogar. Fíjense, por ejemplo, los cuidados pasivos, que son en el caso de las mujeres casi 29 horas. ¿A qué le llamo cuidados pasivos? A, por ejemplo, estar lavando los trastes, pero estar al pendiente de que el niño haga la tarea y no se vaya a cortar con las tijeras que está recortando. O estar también preparando de comer y al mismo tiempo estar al pendiente del bebé, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, hay diferentes formas en que se pueden ir midiendo esas actividades. Bueno, también siguen siendo datos de las horas. No quiero pasar mucho de tiempo. También es algo que quería señalarles porque tiene que ver con el cuidado para otros, ¿no? En el caso de las mujeres son 9.7 horas promedio, mientras que de los hombres 6. Actividades de cuidado personal, ¿no? Fíjense, por ejemplo, las mujeres reportan más horas para dormir, media hora un poco para comer, el arreglo y el aseo personal, rezar, meditar y descansar reportan un poquito más de tiempo los hombres, y los cuidados a la salud reportan también más tiempo, un poco más de tiempo los varones. Muy bien. Entonces, digamos, esa es como la fotografía en México de las horas dedicadas al cuidado y digamos, en el marco de la explicación de las implicaciones. Ya en la siguiente sección, digamos, en esta sección, lo que me gustaría resaltar es cuál es el papel del Estado en términos de los cuidados, ¿no? Hay algo que se le llama, un concepto que se le llama organización social del cuidado. Y la organización social del cuidado es la forma en que la sociedad se organiza para cuidar a aquellos que se identifican con una necesidad de ser atendidos, de ser cuidados, ¿no? Entonces, por ejemplo, socialmente, en nuestra sociedad, culturalmente se asume, ¿no?, que quienes tienen que cuidar a los bebés, pues son las mamás, ¿no?
se asume, ¿no?, que quienes tienen que cuidar a los ancianos pues son las hijas, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay todo un mandato, una estructura cultural y de género que define, ¿no? No por una cosa que sepamos hacer mejor, no por una situación que tenga que ver con el amor, sino como un mandato sociocultural que se impone sobre las mujeres en términos del cuidado. Pero esto es en términos sociales y culturales e históricos. Sin embargo, existe otra cosa, lo que se le llama régimen de bienestar. Y el régimen de bienestar es la forma en que el Estado se organiza, ¿no?, y se estructura para organizar y para diríamos, garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, mientras por un lado tenemos una parte social y cultural, que es la organización social del cuidado, por otro lado tenemos una entidad, un ente, el Estado, que es capaz de organizarse y de articular toda una maquinaria institucional para el bienestar de sus ciudadanos, pero que no tiene en cuenta justamente la organización social del cuidado como una desventaja, como una cuestión que quita derechos, sino que se monta, digamos, el régimen de bienestar sobre valores y principios ya determinados. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un régimen de bienestar al que se le considera familiarista. Es decir, el Estado asume que la primera atención y la primera responsabilidad del cuidado de sus ciudadanos tiene que correr a costa de la familia, ¿no? Es decir, que es la familia la que tiene que asumir todos los costos en términos, por ejemplo, de alguien enfermo, en términos de alguien, de un bebé, en términos de alguien, un enfermo crónico o una enfermedad, el propio bienestar individual, ¿no?, que es la familia la que tiene que asumir. Y la tendencia digamos, lo que se esperaría es que justamente el Estado, a través de la conformación y organización del régimen de bienestar, lograra tener un régimen desfamiliarista, es decir, que la atención y el cuidado de las personas no dependiera de la voluntad o de la capacidad económica y de organización de las familias. Pongo un ejemplo. Si yo tengo un buen trabajo y si yo tengo, digamos, la capacidad, es posible que yo pueda pagar una enfermera para mi madre, cuando sea muy anciana, por ejemplo, que estuviera anciana, enferma, y quizá yo podría pagar una enfermera y asumir que ese está bien cuidado. Pero ¿qué hay? Como es en una realidad en nuestro país, si yo tengo un trabajo precario, un trabajo que apenas me alcanza para subsistir, ¿cómo le voy a hacer para que mi madre, ¿no?, que por cuidarme no generó derechos, no tiene una pensión, no tiene una jubilación, no tiene servicio médico, ¿cómo le voy a hacer para cuidarlo? ¿No? Y no es falta de amor, digamos, es una falta. Entonces, vean cómo es un claro ejemplo de cómo el Estado asume que es la familia la que tiene que tener estos costos. Y probablemente, aunque yo tenga un trabajo muy precario, voy a renunciar y dedicarme a ventas u otra cosa, porque debo cumplir el deber con mi madre. Y eso va a implicar que yo a mi vejez también tenga una situación precaria y es un círculo de nunca acabar. Sin embargo, digamos, mi madre tendría que tener un derecho a ser cuidada, independientemente de que su hija pueda o no pueda comprar ese cuidado en el mercado. Entonces, la tendencia de un régimen desfamiliarista no es un atentado contra las familias, es asumir que todos y todas tenemos el derecho a ser cuidados, ¿sí?, independientemente de si podemos comprar esos servicios en el mercado. Y lo mismo pasa con los niños, lo mismo pasa con los enfermos, con los dependientes, etc. Para esto, ¿no?, digamos, existe teóricamente lo que se le ha llamado el diamante del cuidado, en donde la organización social del cuidado y el régimen de bienestar tendrían que organizarse para garantizar eso, ¿no?, de manera conjunta. Organizaciones sin ánimo de lucro, el mercado, el Estado, las familias, pero a pesar de que, digamos, en ese diamante aparecen las 4 esquinas y las 4 actores del cuidado, es el Estado el que tendría que organizar a las demás, es el que tiene la capacidad institucional, política de hacerlo. Entonces, el Estado es el actor que debería, el protagonista, digamos, en esta organización y reorganización de la manera de cuidar, ¿no? Lo que se ha hecho hasta ahora, digamos, es un despliegue, una definición, una creación de políticas públicas que generalmente piensan el cuidado solo en términos de maternidad. Pensemos,
¿Cuáles son las políticas públicas en México relacionadas con el cuidado? Pues son aquellas políticas de tiempo, las licencias de maternidad, lo que sea últimamente para la atención y el acompañamiento de los niños con tratamientos de cáncer. Políticas de servicio, por ejemplo, las guarderías, ¿no? Pero no tenemos por ejemplo, una ley que nos garantice un espacio en un asilo decente si un anciano quisiera retirarse a una casa de descanso, por ejemplo. Políticas de prestaciones que tienen que ver con aquellas prestaciones que se dan a cierto sector de la población que se le considera más vulnerable, es decir, que no cumple con la característica de ser universal, ¿no? No se da por ciudadanos, se da por cumplir el requisito de ganar menos de tanto o tener cierta condición particular. Hay algunos intentos, o había hasta el sexenio pasado algunos intentos de campañas culturales de modificación de roles que promovían la corresponsabilidad, nuevas paternidades, nuevas masculinidades y por supuesto algunas políticas con relación al empleo y la formación. Pero si se fijan, por ejemplo, aquí no aparecen, por ejemplo, enfermos crónicos, no aparece la atención directa a los ancianos o derechos que tenga yo de anciano como para irme a un asilo en términos de derecho, no de servicio o de atención en términos de vulnerabilidad. En este marco, digamos, hay preguntas que nos podríamos hacer que me parecen a mí muy importantes. ¿Quién cuida a los que cuidan, por ejemplo? ¿Quién se preocupa por aquella mamá que dejó de trabajar, de generar derechos de seguridad social, por ejemplo, y que después de 5, 6, 10 años, que ya sus hijos crecieron, no puede reincorporarse a un trabajo no precario, por ejemplo? O por esa mujer que dedicó su vida a cuidar a sus hijos y al esposo y que de repente el esposo decidió que ya no eran compatibles y se divorcia y la deja sin servicio de seguridad social ni acceso a ningún otro derecho que ella tenía de manera subsidiaria, ¿no? Es decir, ¿quiénes cuidan a los que cuidan? ¿Cómo podemos dejar de pensar el cuidado como una expresión de amor y entenderlo como un derecho ciudadano, ¿no? ¿Y cuál debería ser el papel del Estado en la provisión de cuidados? Y finalmente, si pensamos que tenemos el derecho a ser cuidados, entonces también tendríamos el derecho a cuidar. Es decir, ¿cómo hacer para, si yo quiero cuidar a mis hijos y dedicarme al cuidado de mis hijos, que eso no signifique una pérdida de derechos para mí? ¿Cómo hacer si yo quiero, por ejemplo, cuidar en sus últimos momentos a mi madre, mi padre, a mi abuela, ¿no? Y que eso no signifique una pérdida de derechos laborales o de derechos de seguridad social. Entonces, podemos pensar también en un derecho a cuidar, ¿no? Es como ciertos planteamientos que quizá podamos discutir en la última parte. Y ya para ir cerrando, digamos, algunos apuntes de lo que se ha pensado como el cuidado como derecho. El cuidado como derecho se planteó por primera vez en 2007 por una argentina, Laura Pautasi, en la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe de Quito, Ecuador. Ella parte, digamos, se posiciona desde una perspectiva de género y desde un enfoque de derechos y a través de un análisis de las diferentes legislaciones, tanto internacionales como nacionales de los estados latinoamericanos, identificó que aunque no necesariamente el cuidado aparece con esa palabra en las legislaciones nacionales e internacionales, el cuidado está detrás de la razón de ser del Estado, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos nosotros en las garantías individuales, ¿no? Derecho a la educación, derecho a una vivienda digna, derecho a la salud. Eso es cuidar, ¿no? El asunto es que en las legislaciones está desarticulado y está como fragmentado, cuando en realidad el cuidado tiene que ver con cómo esas características de diferentes dimensiones se integran y me permiten bienestar. Es decir, puedo tener la mejor escuela, pero no tener alimentación sana, puedo tener la mejor escuela, pero no tener una vivienda digna, ¿no? Es decir, vean cómo al final el cuidado es la razón de ser y el sentido de la forma en que nuestras legislaciones han organizado y han mandatado al Estado con su relación a los ciudadanos. Todos los estados que analizó en ese momento Laura Pautasi se podía vincular como
el bienestar y el cuidado dependía del trabajo formal, que es algo que está muy presente también en nuestro país. Es decir, para tener muchos de nuestros derechos dependen de tener un buen un trabajo en el mercado formal, y eso cada vez es más complicado y cada vez más difícil, ¿no? Y esto, entonces parecería que si tenemos un trabajo formal, somos ciudadanos, ¿no? Porque tenemos acceso a ciertos derechos, pero si no podemos incorporarnos al mercado formal, entonces nuestra ciudadanía se ve mermada, ¿no? Y en ese sentido, la perspectiva de género permite ubicar que quienes más se ven mermados este acceso a derechos, pues son las mujeres. La propuesta concreta de Laura Pautasi, bueno, fue reconocer el cuidado como un derecho, lo que significa que toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse, ¿no? Y esto permite quitar esa idea de que solo las mujeres son las que tienen que cuidar y permite un cambio, tendría que permitir un cambio más de tipo cultural. Bueno, eso también tiene que ver con eso, justamente desafiar esta relación entre el sujeto titular. Es decir, cuando a mí me dan un servicio y me siento afortunado, privilegiado de tener una buena escuela, pues no me doy cuenta que el tener una buena escuela, que tener una escuela con calidad, es mi derecho. Entonces tengo que interpelar y exigir la titularidad de ese derecho. Y el posicionamiento frente al Estado, pues cambia también, que es algo de lo que habíamos estado mencionando como las últimas sesiones. Como ven, es un tema complejo, es un tema que abarca diferentes dimensiones y que hay que desarticular y volver a armar para poder entenderlo en su complejidad, pero que me parece importante señalar algunas de las cosas que yo veo que son importantes para entender el tema. La primera es que cuando se habla de cuidado, generalmente se centra la investigación en las mujeres y se deja de lado las diferentes formas que también los hombres tienen de cuidar y las diferentes formas en que también las instituciones, ¿no? Tienen para llevar a cabo el cuidado, porque se asume, y eso tiene que ver con el segundo punto, que el cuidado es un asunto privado y de la familia, ¿no? Se asume que el cuidado es algo que depende del amor que nos tienen o que tenemos hacia los otros. Se asume que es algo en lo que pareciera que el Estado no tiene que intervenir por ser un asunto de puertas adentro. Sin embargo, al tener una implicación en los derechos de las personas, claro que tiene que intervenir y puede hacerlo. Creo que es importante tener un posicionamiento crítico frente al Estado. Es decir, hay toda una generación de conocimiento y de bibliografía con relación a cómo el Estado ha, digamos, ideológicamente, ¿no? Simbólicamente, ha trasladado la responsabilidad de muchas cosas a los seres, a las personas en lo individual. Y esto permite no solamente que pues el Estado se deshaga de ciertas responsabilidades, sino también evita que la persona o que los ciudadanos exijan al Estado que cumpla con su chamba, ¿no? Entonces me parece que es fundamental, que es indispensable que el Estado asuma su papel, pero también que nosotros, en términos de ciudadanos, exijamos al Estado que cumpla con eso que tiene mandatado. Y finalmente, bueno, la complejidad de articular diferentes dimensiones. Cuando hablamos de cuidado, tenemos que hablar, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con la seguridad social, con la educación, con la salud, pero también en el marco de todo un contexto sociocultural e histórico que ha generado y ha mandatado ciertas formas de cuidado y ciertos deberes a ciertos sujetos de brindar cuidado que afectan directamente o en mayor medida a las mujeres. Finalmente, bueno, el cuidado debe estar en el centro de la organización social, ¿no? Pero sobre todo tendría que ser el eje articulador del régimen de bienestar de cualquier Estado. Deberíamos entender el cuidado como un derecho, lo cual implica de construir toda la noción relacionada con el cuidado como expresión única de amor, perdón, y exigirlo como un derecho posible. El Estado es quien debe ser garante de los derechos que tenemos como ciudadanos y debe generar políticas públicas con perspectiva de género que permitan, ¿no? Intervenir y organizar, ¿no? esa organización social del cuidado y este régimen de bienestar en términos de la posibilidad de ejercer el derecho a cuidar o tener la posibilidad de gozar del derecho a ser cuidado
no en términos de una cuestión privada o de voluntad individual, sino en términos de una ciudadanía plena. Espero no haberme pasado mucho, perdón. Y bueno, sería como la exposición. Voy a pasar directamente, Pati, no sé si tienes otra indicación, pero a leer algunos de los comentarios que nos pusieron en el chat para ir conversando. Sí, doctora, no hay ninguna hasta el momento. Gracias. Dice Abraham, un deber de cuidado del médico hacia un paciente embarazado con alto riesgo de nuevo embarazo es proponerle el procedimiento de salpingoclasia. Sin embargo, de acuerdo al Tratán de Belén do Pará, al considerarse un estado de vulnerabilidad el hecho de estar embarazada, el trabajo de parto no será el mejor momento para tomar una decisión para el paciente. ¿Cómo respetar el derecho a la libre autodeterminación de la mujer embarazada sin que se confunda con una falta de cuidado del personal médico? A ver. Abraham, ¿quieres presentar tu comentario? No entiendo. Sí, bueno, muchas gracias, muchas felicidades, doctora, como siempre, extraordinaria. Bueno, hay un caso de las mujeres que están embarazadas y que tienen un riesgo alto de volverse a embarazar por hipertensión o por diabetes que provoca un riesgo de muerte materna o de ella o de su bebé. Y esas mujeres que llegan embarazadas a tener a su bebé, pues el médico le tiene que decir, oye, si tú te vuelves a embarazar, pues tienes un alto riesgo que tengas, o que te mueras tú, se muera tu bebé. Entonces te proponemos el procedimiento de salpingoclasia, que es anticonceptivo definitivo, o sea, ligadura de trompas de falopio, ligadura de trompas. Y en ese momento pues, la mujer tiene que tomar una decisión. Aquí el tema es si en ese momento en que la mujer está en trabajo de parto de ese bebé, es el mejor momento para tomar una decisión. Para tomar esa decisión tan trascendente. Entonces, hubo un caso que recientemente, hace 2 semanas aproximadamente, resolvió la Corte, donde establecía que se violaba el derecho de la libre autodeterminación de la paciente porque no le dieron la consejería necesaria para tomar esa decisión. Pero entonces hoy que escucho su plática interesante, digo, a ver, pero también el médico tenía la obligación de cuidarla y de informarle qué iba a pasar si se volvió a embarazar, porque no haberlo hecho, entonces, pues omitía su deber de cuidado. Entonces considero que ahí hay pues debe haber una ponderación que es más importante. Si el médico entonces no debe de proponerlo, o debe de proponerlo, aun cuando no es el mejor momento para una mujer tomar esa decisión cuando está a punto de tener a un bebé. Ese es mi Digamos, comentario. aquí hay una complejidad extra que tiene que ver con los tiempos del cuidado. O sea, el cuidado no es un acto en particular. El cuidado es una serie de actividades que buscan el bienestar de la persona. Entonces, no podemos analizar si es un buen o mal cuidado por un particular momento como el hecho que me estás narrando. Digamos, en términos de lo que se entiende como cuidado, esta mujer tendría que haber tenido un seguimiento desde que se embarazó hasta cuando va a parir. En este procedimiento tendría que haber sido informada de un montón de cosas. No sé si me ven, no en el momento en que está pariendo. O sea, exacto, no, yo estoy de acuerdo. ¿Sabe cuál es el problema? Que es las mujeres sanas, más bien las mujeres con estas características llegan a parir, o sea, no tienen control prenatal. O sea, las mujeres que tienen control prenatal no tienen este problema. El problema ahí precisamente... a eso voy. Ajá. Ese es otro fallo del Estado en términos de cuidado. Ajá. O sea, quiere decir que el Estado no está haciendo su chamba en términos de que las mujeres accedan, sepan que tienen el derecho a tener un seguimiento en el embarazo.
Mire, por ejemplo, hay un texto muy interesante de la doctora Carla Contreras, en donde una chica no sabía, ¿no?, que ella podía tener acceso bueno, lo que en ese momento era el seguro, seguro popular, ¿no? Yo Insabi, sí. Exacto, que digamos, ella no sabía, una chica a estas alturas con quinto de primaria, sin acceso a redes sociales, ni mucho menos, ¿no? Ella se embaraza, sabe que está embarazada, pero no sabe que tiene el derecho o la posibilidad de asistir a ciertas instituciones a darle seguimiento. Llega, ¿no?, y la regañan, como que ella fuera una ciudadana con el acceso a la información que tiene una chica que está en la universidad. Si pensamos el cuidado, ¿no?, entonces hay una falla del Estado, hay una falla del médico que la regaña sin entender su contexto, ¿no?, de acceso a información ciudadana, cívica, y entonces, tenemos que pensar el cuidado en términos mucho más procesuales, ¿no? O sea, mucho más en términos, sí, de larga distancia, digamos, no de un solo momento. Entonces, exacto. El asunto que se plantea con esto es que al no tener el régimen de bienestar mexicano, el cuidado como eje articulador, lo que tenemos es un montón de instituciones que cada quien piensa qué partecita del cuidado y del bienestar de la persona le toca, sin pensar en las otras. Exacto. Fíjese y que... asume, sí. Perdón, dígame. Y asume, ¿no?, que justamente, por ejemplo, que la escuela solamente se trata de aprender a leer y escribir, cuando sabemos que no, que la escuela tiene otro tipo, o sea, la escuela es, digamos, la gran guardería de las mujeres trabajadoras en México, ¿no? Está el sector salud, que tiene una lógica de atención a la enfermedad y no de prevención, ¿no? Tenemos una seguridad social que depende de si tengo trabajo o no. Tenemos ciertas prestaciones que dependen del financiamiento y del recurso en turno para tener yo el acceso a guarderías, si hay cupo o no hay cupo en la guardería que me tocó de Seguro Social. Es decir, hay limitaciones en términos de desarticulación, ¿no? Y hay limitaciones en términos de que de todos modos las mujeres van a sacar el asunto, o las personas y familias van a sacar el asunto como pueden, aunque esto determine su estancia en términos de vulnerabilidad y precariedad para más adelante. Entonces, digamos, la propuesta es entenderlo como de una manera más amplia. Si esta mujer, ¿no? Si esta mujer, que yo pongo el ejemplo de esta mujer de quinto de primaria que no sabía que tenía acceso al seguro popular y a atención médica, se hubiera asumido como ciudadana, no deja que el médico la regañe, ¿no? Porque el posicionamiento es distinto. Sí. ¿No? Su posicionamiento es exigirle al Estado lo que le toca hacer al Estado para su cuidado. Sí, a Y no lo como mejor una aquí. prestación o un favor, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, Fíjese que sí escribió un artículo precisamente para la otra clase de este mismo semestre sobre este tema. Y mi propuesta es que esta determinación que toma la Corte lo hace en virtud de una norma oficial mexicana que habla precisamente del control prenatal, perdón, del control de servicios de planificación familiar, en el cual establece esta consejería. Sin embargo, lo que yo identifico, o al menos se muestra, que esta norma habla solamente para pacientes embarazadas, para pacientes no embarazadas sin complicaciones, pero no, y yo ahorita con su plática, creo que la norma no podría estandarizar que la información para ese tipo de procedimientos sea igual en todas las pacientes, porque no me podré dirigir igual, como usted dice, a una mujer de un nivel sociocultural X que otra mujer que con un nivel sociocultural Y. Esto es, que sí la información para esta decisión tendrá que ir en función a las características y a las necesidades de cada paciente, y no estandarizarlo como si todas las pacientes fueran iguales. Y bueno, es mi último comentario. gracias, Sauron.
Aquí lo que tendría que hacer es que todas tendríamos que tener acceso a toda la información, ¿no? La forma en que se presente esa información podría ser diferente para alguien con educación o alguien sin educación, pero todas tendríamos que tener conocimiento médico de las posibilidades que existen en todo embarazo, ¿no? Por muy sana que seas, por muy, ¿no? Que en algún momento se pueda complicar y que te permita tomar una decisión. Entonces, creo que el problema es que tenga que ser en el momento del parto, pero bueno, ya tú verás. Sí, gracias. Patti nos pregunta, ¿cuáles son las formas que tenemos para exigir al Estado el cumplimiento del cuidado de la población? Hay diferentes formas, digamos. El problema es que en términos jurídicos, el cuidado no es un concepto todavía que aparezca como un derecho que sí tenemos, como, por ejemplo, a la educación o a la vivienda digna. Aquí tiene que ver como con una interpretación en términos de cómo esos derechos que sí están en el derecho positivo permiten, ¿no?, entender que la función final del Estado a través de la garantía de esos derechos es el bienestar y el cuidado de las personas. Entonces, digamos, en términos generales, el derecho al cuidado positivamente no existe, ¿no? Por eso ahorita es todo un desarrollo que se está haciendo para que se considere como un derecho humano, pero justamente por eso, porque sin cuidado no hay posibilidad de ciudadanía, sin cuidado no hay posibilidad de una buena educación, sin cuidado no hay posibilidad de un bienestar en ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo exigirlo? Pues en nuestra realidad actual, pues es exigir cada una de las garantías que tenemos diferentes que afectan tu bienestar directamente. Diego, gracias por la pregunta. ¿Cómo podemos entender el cuidado desde la perspectiva de derechos humanos? Ningún derecho humano es posible si no hay una actividad de cuidado alrededor de la persona que se asume como sujeto de derechos humanos. Es decir, cualquier derecho humano a un medio ambiente implica trabajo de cuidado, no solamente con las personas, sino también del medio ambiente. Derecho humano a la vida, derecho humano, todos los que tienen que ver con sociales y económicos, por ejemplo, son justamente derechos que no son posibles si la persona no es cuidada, no fue cuidada o no va a cuidar a alguien o no se va a autocuidar, ¿no? Entonces, digamos, el derecho al cuidado es lo que posibilita que existan ciudadanos que gocen, ¿no?, de derechos humanos, pero también es lo que posibilita que existan personas productivas en el sector productivo. Entonces, digamos, la condición que configura justamente los derechos humanos. Y pensado el cuidado como un derecho humano, entonces tendría que cumplir esas características de universalidad, intransferibilidad, es decir, que es lo que yo comentaba. No es posible que yo renuncie a mi bienestar por el cuidado del otro, ¿no? Renuncie a mi ciudadanía por el cuidado del otro. No es posible que mi bienestar como anciana dependa de las condiciones laborales, económicas y la voluntad amorosa de mis hijos, ¿no? Cuando yo fui una ciudadana productiva, que cuidó, que hizo, ¿no? Entonces, es el Estado quien debe de garantizar que yo tenga las condiciones mínimas de cuidado para un bienestar. Entonces, digamos, la relación con los derechos humanos es que en sí mismo el cuidado, ¿no?, es parte o es el sentido de los demás derechos en realidad, ¿no? Porque todos tienden a un bienestar y ese bienestar es imposible sin el cuidado, ¿no? El goce de derechos es imposible sin el cuidado. Bueno, no sé si contesté, Diego, a tu pregunta. Dayan nos dice, los cuidados de la familia se han extrapolado al área laboral en el sentido de que en ocasiones o siempre se le pregunta si tiene hijos y de ser así, preguntan si tiene quien se los cuide. Al contrario de los hombres, en los cuales esa pregunta no existe. Seguido el del bombardeo, donde la mujer es la que debe de hacerse cargo de todo, implícito esto en los comerciales, donde los productos de limpieza están dirigidos a las mujeres. Y por último, las nuevas ofertas laborales, donde se menciona que hay trabajos desde casa para no descuidar a la familia. Así es. Y el autosacrificio en el cuidado de la familia y de lo que implica es algo que se va pasando de generación en generación, donde se les educa a las mujeres, efectivamente.
digamos, el término aquí no es decir que no nos gusta cuidar o no queremos cuidar o que todas las mujeres no quieren cuidar. El asunto aquí tiene que ver con cómo culturalmente se ha configurado un mandato de género donde se asume que las mujeres son las que son mejores cuidando o las que tienen que priorizar a los otros en lugar de las trayectorias individuales a costa de sus propios derechos, ¿no? Hay muchas personas que me han alegado en algunas otras presentaciones que las mujeres dejan de trabajar por voluntad propia, ¿no? Y el asunto con los mandatos de géneros es que la voluntad propia no es tan propia, ¿no? Es decir, todas las culpas que aparecen por no asistir a un festival de la escuela de los niños o por no estar con los niños, los juicios de otras mujeres, los juicios de las suegras, etcétera, configuran, digamos, que yo decida tal o cual cosa. Y si una mujer quiere decidirlo, está bien que lo decida. Lo que está mal es que por esa decisión pierda derechos a un bienestar futuro, ¿no? Pierda derechos a un desarrollo profesional si es que también lo anhela, ¿no? Ese es el meollo, digamos, del tema justamente desde la perspectiva de género. Gracias, Dayan, por tu comentario. Alma. El cuidado subsidiario del Estado de los menores en situación de calle o personas en situación de vulnerabilidad. Ajá. Agradezco tu pregunta, Alma. Justamente en el caso de cuando el Estado interviene, ¿no? Si te fijas, garantiza, voy a ponerlo entre comillas, garantiza cierto bienestar de cuidado a los menores o a los ancianos o a otros sujetos, siempre y cuando no existan familias. Pero si existen las familias, ellas son las que tienen que hacerse cargo, aunque no tengan los medios, ni las condiciones, ni la voluntad para hacerlo, ¿no? Entonces, ese trabajo subsidiario no tendría que ser subsidiario, ¿no? Tendría que estar garantizado no solamente para aquellos que no tienen familia, sino también para todas aquellas familias que se organicen de una manera distinta, ¿no? Haciendo uso de su derecho a hacer cuidado de un niño en una buena guardería, por ejemplo, ¿no? O hacer cuidado en una buena escuela, o hacer cuidado del anciano en un asilo o casa de asistencia, etc. Es decir, el problema con el Estado es que efectivamente lo hace de manera subsidiaria. Pero si existe la familia, la carga se la deja a las familias sin el Estado apoyar a las familias para que puedan realizar un buen cuidado o el mejor cuidado de sus miembros. No como un derecho de las familias, ni como un derecho de la mamá, como un derecho del niño, del anciano, del enfermo, del dependiente, ¿no? Entonces, el tema con el derecho al cuidado es justamente que no sea subsidiario, ¿no? Que sea un derecho universal, para el que cuida como también para el que necesita ser cuidado, ¿no? Gracias por tu comentario, Alma. Javier, en el Estado mexicano la accesibilidad a la seguridad social es a través del trabajo formal, así es. El cuidado es concebido desde una percepción asistencialista, ajá, no como derecho, cuando deberá ser construido como un paradigma de derecho legal, exactamente, donde el Estado es garante de este derecho a la asistencia, efectivamente. Es decir, no es un favor, no es algo que necesite la gente que no tiene familia, es un asunto que si tú eres ciudadano, tú tendrías que tener derecho, ¿no? Y eso permitiría que puedas elegir de manera distinta. Gracias, Diego, gracias, Patti, y gracias, Kareli, por sus comentarios. Bueno, son todos los comentarios que tenemos hasta ahora. No sé si alguien tuviera alguna otra opinión, comentario o pregunta. Quien esté interesado en el tema, les recomiendo mucho leer a Laura Pautasi, a Karina Batiani, Natalia Genta, porque justamente estos desarrollos con relación al cuidado han permitido ciertos avances en términos institucionales. Por ejemplo, la creación del sistema de cuidados de Uruguay, que hasta la presidencia nacional anterior tuvo mucho desarrollo y mucho apoyo, mucho ímpetu en Uruguay. Fue un estudio, digamos, muy exitoso. O lo que ahora se está configurando en Bogotá, en Colombia,
cómo el sistema de cuidados de la ciudad, ¿no? Es decir, cómo se articulan las instituciones que cuidan diferentes aspectos de la vida para hacer un cuidado más integral que apoye justamente a aquellas cuidadoras y cuidadores que necesitan también una atención para no vulnerar sus propios derechos. Entonces, bueno, sería como todo de mi parte, si no hay otros comentarios o preguntas. Y bueno, les agradezco muchísimo, no solamente su participación el día de hoy, sino también la participación durante toda la serie de conversatorios y de diálogos que tuvimos en el ciclo de conferencias. Magnolia, perdón. Dije, aunque sea, entro al final para darte las gracias por tu exposición. Estuve escuchando todas las preguntas que te hicieron, muy interesantes. Vi varias felicitaciones y coincido, las mejor de las ponentes. Muchísimas gracias por compartir con nosotras todas tus investigaciones, porque esto es lo que tú presentas, ¿no? Los resultados de estos años que tienes, yo recuerdo desde la maestría, ¿no? Con estos temas. Así es que muchísimas felicidades, Lili. Y pues agradezco a todos a nombre del maestro Alfredo Peña Ramos, de la maestra Lourdes Parga, de la maestra Nice, ¿no? La oportunidad que nos han dado para desarrollar este conversatorio, para invitar a tanta gente tan interesante, con expertos en temas tan diversos en materia de derechos humanos, que han permitido que nuestra comunidad, no solamente del posgrado, originalmente este conversatorio era dirigido para estudiantes del doctorado, y nos han dado la oportunidad de abrirlo a toda la comunidad no universitaria. Así es que agradezco a todos, ¿no? Y esperamos que haya servido a todos ustedes, a todos y a todas ustedes, para la ampliación de conocimiento en estos temas. Leli, muchísimas gracias. Los dejo. Yo no sé si van a quedarse a seguir comentando en el doctorado, pero yo me despido. Quería nada más agradecerte todo lo que has hecho en este espacio. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Magnolia, y gracias a todos. Sí les pido, por favor, a los estudiantes del doctorado, si se quedan, ahorita para cerrar justamente también lo de la clase. Muchísimas gracias. Gracias, Magnolia. Abrazo. Y bueno, gracias a todos y a todas. Ojalá podamos después coincidir en más eventos. Muchísimas gracias.